bella y a la hermosa, hemos escuchado esta mañana, ¿verdad? Como estamos bastante lejos, y yo no me veo muy feliz con esto, ¿verdad? Yo me voy a quitar la mascarilla y vamos a tener en esta mañana un tema que es el fruto de una reflexión de muchos años, y yo espero que a ustedes les pueda ser útil. Cuando se me habló de la oportunidad de predicar inicialmente, pensé en la posibilidad de hablar de un tema profético que me encanta muchísimo, pero luego uno como líder, como dirigente de la iglesia, tiene acceso a muchas informaciones y escuchando ciertas cosas y viendo algunos escenarios, llegué a la conclusión de que hay personas en la iglesia que no son felices. Y como había meditado mucho en este tema ya años atrás, que nunca me habían motivado a predicarlo, entonces me dije, vamos a hablar de esto. A ver si quizás el propósito principal de Dios al crearnos es que seamos felices, ¿sí o no? Porque si no somos felices, ninguna otra cosa que hagamos, que sepamos, va a tener sentido. Todo debe fluir a través de esta plataforma. La felicidad, el gozo, la satisfacción personal, la realización personal debe ser la base de todas las demás cosas que nosotros busquemos en la vida. Entonces, ese es el título, hermano, de esta mañana. ¿Es posible ser feliz? Vamos a hacer una meditación profunda con respecto a esto. Ok, entonces, hermanos, ustedes saben que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se suscribió el 4 de julio del año 1776. Se independizaron, eran una colonia inglesa, ¿verdad? Y el 4 de julio entonces emitieron la Declaración de Independencia. ¿Y qué decía esta declaración? Bueno, es todo un documento, pero hay una línea, esto que está aquí es una línea de la Declaración de Independencia, que es la línea posiblemente, la oración, perdón, más leída en todo el mundo. ¿Y qué decía esta oración? Aunque está dividido en tres partes, Prince, haciendo las cosas mejor de lo que uno espera, todo eso es una sola oración. ¿Qué dice esa oración? Que los hombres son creados como iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. ¿Cómo cuáles? Como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Cuáles son estos tres derechos inalienables, inherentes a la condición humana? El derecho a la vida. Por eso nosotros como cristianos somos pro vida. Nosotros creemos que las personas que son concebidas, ¿verdad?, deben nacer. Por eso nosotros creemos en la libertad. Inclusive la Constitución nuestra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en todas las constituciones de todas las democracias desarrolladas, y aún en la nuestra, que es una democracia todavía en proceso de desarrollo, está consagrado el derecho a la libertad. La gente puede moverse dentro de todo el territorio nacional con toda libertad, salvo que viole una ley. Salvo esa excepción, usted puede moverse con libertad y nadie puede a usted detenerlo para pedirle documentos, para hacerle preguntas, para revisar su vehículo, ni nada por el estilo, salvo que usted haya violado una ley. Y el tercer derecho, dice ahí, inalienable, es la búsqueda
de la felicidad. Y antes de continuar desarrollando esta parte, ¿qué es un derecho inalienable? Según la definición que pude encontrar, muy atinada. Dice ahí que es un derecho que no puede ser restringido ni revocado por ninguna ley humana. Eso es un derecho inalienable. Y la búsqueda de la felicidad, según la Declaración de Independencia en los Estados Unidos, dada en los Estados Unidos, está dentro de lo que es un derecho como inalienable. Es un derecho que es propio, que es natural, que es inherente, que surge, que nace con la misma condición de ser humano. Y de esos derechos nadie nos puede privar. Pero si ustedes notan, este derecho tiene una diferencia con relación a los otros dos que mencionamos. Decía categóricamente el derecho a la vida, ¿verdad? Pues el Estado debe proteger la vida. El derecho a la libertad, el Estado debe proteger la libertad de las personas. Nadie se le debe coaccionar de manera arbitraria. Pero cuando se habla de la felicidad, oigan cómo dice, nosotros tenemos el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Ustedes notaron esa partecita? No dice que tenemos derecho a la felicidad, sino que tenemos derecho a ¿qué cosa? A la búsqueda de la felicidad. Porque el Estado puede garantizar que los niños que son concebidos nazcan, ¿sí o no? Pueden garantizarlo hasta cierto punto y pueden imponer leyes, penas, sanciones cuando una persona viole esta norma o este derecho fundamental. El Estado puede garantizar que las personas transiten libremente, ¿sí o no? Puede garantizarlo, salvo excepciones, pero también cuando hay excepciones arbitrarias, entonces el Estado tiene los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir. Pero ¿puede el Estado garantizar que una persona sea feliz? ¿Puede el Estado garantizar que una persona sea feliz? No puede garantizar que una persona sea feliz, porque eso no depende del Estado, ¿verdad? Lo que el Estado debe garantizar es el país donde usted nace, que usted tenga todo el derecho, toda la libertad de ¿qué? De buscar la felicidad. Ahora bien, leyendo literatura oriental, aprendí a entender lo que es a partir de lo que no es. Y hay una frase en sánscrito que usan mucho los orientales, esa que ustedes ven ahí, neti, que significa lo que no es, lo que no es. ¿Qué significa esto, hermano? Que usted, cuando usted sabe lo que no es una cosa, entonces es más fácil para usted entender lo que es. Cuando Geriani tenga 18, 19, 20 años, va a tener algunos enamoraditos, ¿verdad, Robert? Tiene que prepararte psicológicamente para eso. Entonces van a ir 3 enamorados a coquetearle a Geriani, a expresarle sus más puras y bellas intenciones. Pero entonces Robert y Florinda se van a reunir con su hija y le van a decir, mira mi hija, tú sabes, nosotros somos tus padres y queremos lo mejor para ti. De esos 3 muchachos que te están visitando, está Juan, que no nos gusta por esto y por esto. No te conviene, mi hija. Está Pedro, que no te conviene por esto y por aquello. El que nos gusta, por vía de consecuencia, ¿cuál es? El que queda. Entonces, eliminando lo que no es, ¿verdad, Lady? Ya sabemos lo que es. Y ese es un ejercicio bien interesante. ¿Qué no es la felicidad entonces? La felicidad no es ser rico. Hay gente que cree que cuando sean ricos van a ser felices. ¿Cuántos ricos conocen ustedes que no son felices? Si ser rico diera felicidad, entonces los ricos, por vía de consecuencia, serían ¿qué? Felices. Por eso no es real. ¿Cuántos ricos no se suicidan? ¿Cuántos
¿Cuántos ricos no se suicidan? ¿Cuántos ricos no están metidos en una depresión profunda? ¿Cuántos ricos no están envueltos en drogas, en alcohol, etcétera, etcétera? Hay personas que creen que la felicidad es la ausencia de problemas. Si la felicidad fuera la ausencia de problemas, entonces usted no tiene posibilidad de ser feliz, por lo menos en esta vida. Hay personas que creen que la felicidad es la ausencia de enfermedades, o tener relaciones sociales perfectas, o no enojarse. No podemos enojar. ¿Qué dice la palabra de Dios? No podemos enojar. El enojo que surge de la indignación ante una injusticia es un enojo perfectamente posible y aceptable por Dios. Jesús se enojó muchísimo cuando vio que la casa de Dios era utilizada para hacer negocios. Y esa indignación santa que le produjo a Jesús esto que él estaba viendo en el templo, entonces le produjo a él un enojo. ¿Verdad? Y entonces ahí se dio la purificación del templo. 0 problemas matrimoniales, tener muchos amigos, eso tampoco es la felicidad. Vivir sin dolor, eso tampoco. Se puede tener dolor, ya sea por una enfermedad, o se puede padecer dolor por una circunstancia difícil, y se puede ser feliz. Como usted no va a ser feliz es si usted el dolor lo convierte en sufrimiento. Vamos a ver ahorita cómo se da esto. Controlar las decisiones de los demás. Tengo un amigo, tenía un amigo, siempre lo recuerdo, pastor de una iglesia evangélica, era abogado también ahí, por eso nos conocimos. Y los padres tienen que saber que después que sus hijos son mayores de edad, lamentablemente no pueden controlar lo que ellos hagan. Usted no puede controlar lo que hagan sus hijos después que son mayores de edad. Usted puede controlar lo que ellos hagan hasta cierto punto mientras viven en su casa, mientras son menores de edad. Y él murió de un infarto. Una familia organizada, una mujer bellísima, una hija, pero el hijo se le ocurrió ser drogadicto. El hijo estaba metido de lleno en las drogas, y eso a él literalmente lo fulminó y terminó muerto de un infarto, y el hijo anda por ahí todavía dando carpeta. Usted no puede permitir que su felicidad dependa de las decisiones que otra persona tome. Tengo una hermana, acostumbraba mucho a pasarme las vacaciones en casa de mis hermanos. Ella tenía un enamorado que eventualmente se convirtió en su novio después de meses y meses y meses y meses ahí detrás de mi hermana. Al final mi hermana le dio amores al muchacho, pero 2 o 3 meses después, quizás un año de ellos estar en amores, el muchacho se fue para los Estados Unidos y se le ocurrió que la relación terminó. No la volvió a llamar, no volvió a recibir llamadas. La relación ahí terminó, mi hermano. Entonces, ¿qué usted hace ante una situación así que usted no puede controlar? Usted no puede permitir que lo que el otro haga controle sus emociones. Claro que te va a doler, normal, te va a doler. Ahora, no permita que ese dolor se convierta en sufrimiento. El dolor es normal, es natural en los seres humanos. Ahora, no permita que ese dolor se convierta en sufrimiento. No permita que su felicidad dependa de las decisiones que otro tome. Porque si su felicidad depende de las decisiones que otra persona va a tomar, entonces su supuesta felicidad está en un hilito. Eso no es felicidad, tampoco son emociones, que es totalmente diferente. Aquí en Occidente, los orientales, en Oriente se entiende esto mucho mejor, pero aquí en Occidente la gente confunde mucho la felicidad con emociones de alegría, de placer, de gozo. Y emociones y felicidad son 2 cosas totalmente diferentes. La felicidad es un estado. La felicidad es un estado que es más paz interior que cualquier otra cosa. Las emociones son las manifestaciones externas que usted evidencia ante un acontecimiento. Dorelis está en la capital, donde su familia, su esposo está aquí, ella dura un mes allá, ella se encuentra con su esposo después de un mes y ya va a sentir una alegría, un gozo, una emoción. Su esposo que tenía un mes
que no veía. ¿Verdad? Son emociones, eso no es felicidad. Porque entonces, cuando estaba ahí en la capital, que estaba separada de su esposo, entonces no era feliz. Entonces ahí tenemos que evaluar esa situación y cuestionarnos profundamente como cristianos. Hay personas que viven así, que su estado de ánimo depende de las circunstancias que están viviendo. Si las cosas salen bien, ellos están bien, están felices, están contentos, con una sonrisa, muy alegres. Si las cosas salen mal, entonces ahí viene la ruina, ahí viene el hecatombe, el caos. Y así no podemos vivir. Porque acuérdense que no estamos viviendo en el cielo ni en la tierra nueva. Los padres también, cuando los hijos no quieren ir a la universidad, creen que se van a poner locos. Yo no puedo dejarlo pasar por alto. Porque los padres hacen un plan de vida con los hijos y quieren que los hijos lo sigan al pie de la letra, hermano. Eso no es así. Eso no es así. Si ella lo que quiere ser, o él lo que quiere ser es lo que sea, y yo tuve una experiencia, por eso puedo hablar con autoridad con respecto a esto. Mi esposa creía que el mundo se iba a venir a mí. Pero la gente toma decisiones. Usted no puede pretender que el otro viva como usted ha pensado que él debe vivir. Salvo que vaya a hacer cosas inmorales, cosas ilegales, usted debe dejar que las cosas fluyan. La gente es feliz cuando hace lo que le gusta, no lo que a usted le gusta como papá o como mamá. Las circunstancias externas adecuadas, y hay personas que nada más son felices los domingos o los sábados. O sea, tiene que ser muy triste la vida de una persona que solamente es feliz los días que no se trabaja. Porque hay personas que sencillamente no disfrutan lo que hacen. Y eso tiene que ser una cosa triste, ¿verdad? Eso tiene que ser una cosa triste porque al trabajo le dedicamos la mayor parte del tiempo. Y si usted, su trabajo le produce a usted infelicidad, usted tiene que reflexionar seriamente. Usted tiene que buscar la manera de hacer la transición y buscar otra cosa que hacer. Usted no puede pasarse la vida entera haciendo algo que a usted no le gusta. Y hay personas que están haciendo cosas que no les gustan y no hacen la transición porque tienen miedo al inesperado. Bueno, esto no me gusta, pero me pagan 20,000 pesos, 25,000, con esto mantengo la familia. Si hago el cambio, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Tuve varios amigos y amigas en la universidad que tenían su trabajo antes de hacerse abogados. Había una muchacha que era supervisora en La Sirena, como otros tantos que tenían su trabajo, estudiaban de noche, trabajaban de día. Muchos se quedaron en el trabajo que tenían por miedo a lo inesperado. Sin embargo, esa muchacha, ese caso en particular, que es el que conozco porque seguimos relacionándonos, dejó La Sirena y pocos años después ya había tenido un desarrollo en su carrera extraordinario. Si el temor lo hubiese paralizado, entonces se hubiese quedado ahí y estuviera ahí en La Sirena como una empleada más. ¿Se entiende eso, hermanos? El trabajo, a lo que usted le dedica su tiempo, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y yo creo que voy por buen camino porque muchas veces yo disfruto más los días de la semana que los domingos. Y yo creo que si usted tiene un punto así, yo creo que usted está de buen ánimo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo añoraba los fines de semana, lo deseaba, por muchísimas razones. El tiempo no daría aquí para explicar. Ya a mí me da lo mismo, disfruto todos los días iguales. Para mí el único día que es diferente a todos los demás es el sábado. El sábado. El día de trabajo me pasa con la misma felicidad, con la misma satisfacción que el domingo, que estoy en mi casa tranquilo, sin hacer nada. Entonces ya sabemos, a grosso modo, lo que no es la felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Acuérdense, hermanos, esta es una conclusión que tenía alguna persona también. Estamos hablando de la felicidad aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque aquí es que estamos viviendo. No es la felicidad en el cielo, no es la felicidad en la tierra nueva, porque algunas personas leen Isaías, leen Apocalipsis 20, y entonces quieren traer ese mundo aquí a la tierra. Eso no es posible, hermano. ¿Verdad que no, Rico? Eso no es posible. Mientras existe el pecado,
vamos a estar viviendo en medio de situaciones adversas. La felicidad no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de enfermedades, no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de conflictos matrimoniales. La felicidad no es nada de eso. Es entonces la felicidad. Vamos a ver. Importantísimo para ser feliz es aceptar tu realidad. ¿Acepta tu realidad? ¿Qué dice aquí? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada que estéis afanosos. Acepta tu realidad. Acepta tu realidad. ¿Estás enfermo de alguna enfermedad? Acepta esa enfermedad y trata de seguir todas las pautas, todas las consideraciones necesarias para que esa enfermedad no te destruya, ¿verdad? Sé responsable. Acepta esa enfermedad. Eso es fundamental. Tienes claro cuántos aceptan. Olvídate, otros no tienen y han muerto de otra cosa. No hay que preocuparse por eso. Si rechazas la enfermedad, entonces ahí es cuando viene el sufrimiento. El sufrimiento viene cuando tú rechazas la realidad que te ha tocado vivir. El sufrimiento no es más que la negación de tu realidad. Tú no aceptas tu condición económica. Tú no aceptas que tu hijo se fue de la casa. Tú no aceptas que el esposo, que la esposa se fue sin ningún motivo y te abandonó. Cuando tú no aceptas eso, entonces tú entras en ese estado de negación, de no aceptar tu realidad, y entonces ahí empieza tu calvario. Desde el mismo momento en que tú aceptas esa realidad, por triste, por penosa que sea, te va a doler. Si es una situación negativa, te va a doler. Pero si la aceptas, si la pones en la mano de Dios, esa realidad, por difícil que sea, poco a poco va a ir perdiendo su poder y al final tú vas a seguir viviendo tu vida normal. ¿Qué decía Teresa de Calcuta? Esto parece como muy simplista, pero es así de simple como ella lo dijo. Si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Al final, tus preocupaciones no le van a añadir una solución a tus problemas, sino todo lo contrario, no vas a ver una salida después del túnel. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Hay que dejar la pelota correr. Lo que tú puedas resolver, hay personas que se quejan por problemas que pueden resolver. Ayer me estaba contando a mí una persona de un celular que no pudo entregar, que debió entregarlo desde el miércoles. Y estaba lamentando que esa persona no recibió el celular y que esa persona tiene una tiendecita pequeña y que necesitaba ese telefonito porque él tiene poco dinero y entonces ese dinerito lo usa para un teléfono, para venderlo y así seguirlo moviendo. Entonces ayer miércoles eso estaba supuesto a hacerlo, ayer viernes estaba supuesto a hacerlo el miércoles, el jueves. La pregunta mía es, ¿por qué tú no lo hiciste? Tú vienes a quejarte ahora. ¿Por qué no lo hiciste? Si tu problema tiene solución, resuelve. Resuelve. Y si no tiene solución, deja esa pelota correr, porque tus preocupaciones no le van a añadir ningún bien a tus problemas. Escuchen esto que dijo el apóstol Pablo. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Aceptaba el apóstol Pablo su realidad? ¿Vivió el apóstol Pablo circunstancias extremas de un lado y del otro? Desde sanar enfermos hasta ser azotado. Sin embargo, la felicidad del apóstol Pablo no dependía de esos factores externos, porque él había aceptado su realidad, sabía vivir en abundancia y sabía vivir como en escasez. Para todo
y en todo el apóstol Pablo estaba enseñado. Eso es inteligencia emocional, hermanos. Ya la Biblia había hablado de eso hace muchísimos años. Eso es inteligencia emocional, aceptar tu realidad. Algo importante para ser feliz es aceptar tu realidad económica. Una de las razones por las que las personas más se arruinan en esta vida es por el mal manejo de sus finanzas o por no aceptar cuál es su realidad económica. En nuestro país, sin lugar a equivocarme, los pobres se creen que son clase media y se meten en líos de clase media. La clase media se cree que es rica. ¿Cuánta gente no conoce tú, Richard, de clase media con un bendito vehículo del año, pagando 50,000 pesos mensuales, con tanto, porque un proyecto que tiene más para adelante, que todavía no ha comenzado, lo va a hacer rico? La clase media siempre cree que va a ser rico en cualquier momento. Siempre tiene un proyecto en la clase media que lo va a hacer rico, y en base a ese proyecto, que no lo tiene en la mano, que no lo ha iniciado, que no lo ha desarrollado, se mete en muchísimos gastos y se arruina la vida, pasa la vida entera pagando dinero. Así que vive la clase media. Por eso no se para ahí. Los ricos se creen que son millonarios y los millonarios se creen que son multimillonarios. Ustedes lo han escuchado de gente que gana millones de dólares y está arruinada. Y los multimillonarios, ellos se creen que pertenecen a la estratosfera y no hay que hacer con el dinero, y también se desbarata. Acepte su realidad. Estaba leyendo de un actor de cine que tiene la vida entera haciendo películas, ganador de Oscar, famosísimo, gana muchísimos millones de dólares. Señores, la gente comete una clase de errores y por esos errores vive arruinado. Y la mujer le estaba reclamando a ese actor que quería rebajarle la pensión de los hijos. Estaba hablando de un hombre de 30 años. Quería rebajarle la pensión de los hijos porque él alegaba que en medio de esta pandemia sus ingresos habían bajado, pero era que habían bajado de 50 millones de dólares al año a 20 o a 10 millones de dólares al año. Entonces él tenía que bajarle la pensión a los hijos porque sus ingresos habían bajado. Entonces la mujer decía: tú quieres bajar la pensión de tus hijos porque tú tienes un estilo de vida tan excesivamente costoso y cambia de mujeres como cambia de ropas, que el dinero a ti no te da, porque a esta altura del juego tú debes estar tranquilo en tu casa, en una terraza, leyendo un libro. Tú todavía andas detrás de películas con casi 80 años. Por eso que a ti no te da el dinero. No es por la pandemia, no es que mucho lo que tú tienes que pagarle a tus hijos, es que tú no sabes vivir dentro de tu realidad, hermano. Eso se da a todos los niveles. Para que no se queden con el deseo de saber y para que sepan que esto se da a todos los niveles, este actor no es nada más y nada menos que Robert De Niro, tipo de casi 80 años, en esa situación. ¿Ustedes creen, hermano, que eso es posible? ¿Ustedes creen, hermano, que eso es posible? Cuando debiera vivir en una isla allá con sus hijos, allá jugando pelota, voleibol, tranquilo, feliz de la vida, en un lugar donde ni siquiera llegue la información de que hay un virus en el planeta. Sin embargo, tiene que estar en esa situación pasando vergüenza. Regocijaos, hermanos, ¿cómo? En el Señor siempre, dijo el apóstol Pablo. Y otra vez os digo, ¿qué cosa? Regocijaos. La felicidad, hermanos, es una decisión. La raíz de todo sufrimiento son los deseos. Está fuerte esa, ¿verdad? Yo también me la hallé fuerte cuando lo leí por primera vez. Uno sigue leyendo, buscando, escarbando, y está en la Biblia. Eso que está en la raíz de todo sufrimiento son los deseos. Y usted dirá: pero ven acá, para no tener deseos, habría que no ser humano, porque todo el mundo tiene deseos, ¿sí o no? Si tú no hubiese deseado ser novio de Carolina, casarte con ella, no te hubiese casado, ¿verdad? Si Doreli no hubiese casado también, ella aceptado a su esposo, tampoco estuviera casado. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere en la literatura oriental cuando dice? Usted puede prestarle atención, como yo lo estaba diciendo.
La raíz de todo sufrimiento son los deseos. ¿Qué deseos son esos? Vamos a traducirlo mejor. Deseos de cuyo cumplimiento depende tu felicidad. Todos tenemos deseos, pero si tú tienes un deseo de cuyo cumplimiento depende tu felicidad, entonces ese deseo es dañino. ¿Sí o no? ¿Se entendió ahora mejor? Cuando tenga tal cosa, seré feliz. Karina está en la universidad estudiando medicina y está feliz. Está estudiando inglés, está contenta, tranquila, con su papá, con su mamá, con sus hermanitas, están todos felices. Tú le preguntas a Karina, ¿por qué es feliz? Te va a decir que es feliz. Y yo estoy feliz con una sonrisa, esa sonrisa que ella da, ¿verdad? Todo está bien, todo está tranquilo. Pero aparece este muchacho, John, de 5º año de medicina, atlético, buen mozo, inteligente, se va a graduar con honores y empieza a cortejar a Karina. Y entonces ahora ella piensa, si este muchacho llega a ser mi novio y me caso con él, voy a ser feliz. Y ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Entonces, se meten amores con John, 5º año de medicina, excelente. Y esa es su felicidad. John es mi felicidad, dice la muchacha. Yo he escuchado eso. Mi vida, mi felicidad, mi todo. Y entonces termina la relación con John. ¿Qué pasa con la felicidad? Se va a pique, porque esa era la felicidad de ella. Y ya él no está, entonces ya tú no eres feliz. ¿Se dan cuenta del problema de confundir ilusiones con felicidad? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Duele eso, la separación, cuando una persona que tú amas se aleja de ti, se separa de ti? Eso duele, ese proceso. Si tú lo aceptas, se va a quedar ahí en el dolor, hasta ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Con el tiempo, eso pasa y la vida continúa. Y Karina entonces vuelve a ser feliz. Sin John. Fue feliz cuando no tenía John. Cuando tenía John, entendía que John era la felicidad. Perdió a John, entendía que ya no es feliz porque ya John, que era su felicidad, no está. Pero al cabo de un tiempo, volvió a ser feliz sin él. Entonces, ¿qué te dice eso, papi? Que la felicidad no está en tal o cual cosa. Querido amigo, querida amiga, eso es una ilusión de la mente. Idealizamos muchas cosas. Y hay personas que viven en el pasado porque todavía creen que esa persona era su bendita felicidad. Y no aceptan vivir sin esa persona y no se dan la oportunidad de ser felices sin esa persona porque siguen con esa ilusión en su mente de que su felicidad era esa persona y que no pueden vivir sin esa persona. Pero ¿cómo es que no puedes vivir sin esa persona si eras feliz cuando no estabas con esa persona? ¿Cómo es eso? Explícame. Explícame. ¿Cómo es que funciona eso? Entonces, esa es la dinámica, queridos amigos, queridos hermanos. Hermano, venga, hable aquí para que lo escuchen, porque para que usted pueda ser escuchado, tiene que hablar de aquí. Aquí, hermano, vea, no se escucha, que no habla de ahí. Quiero decirle este base a un libro que yo leí, 1970, titulado El arte de ser feliz, escrito por el español Mauricio Sandro. Y él decía que es feliz aquel que acepta lo que tiene, sea mucho o sea poco, sin dejarse caer en el conformismo y sin dejarse arrastrar por la ambición. Y luego decía, es mejor disfrutar lo que usted tiene en vez de sufrir por lo que no tiene. Así es. Entonces, eso yo lo he aplicado y sé que eso funciona. El libro posiblemente aparezca en internet, si alguno quisiera estar buscando, se llama El arte de ser feliz, escrito por Mauricio Sandro, español. Y solamente le he dicho una frasecita, lo que es el libro comenzando. Si usted lo lee entero, usted va a aprender el texto.
quería agregarle esto a lo que está diciendo el hermano, que es muy importante, porque a veces a cualquier persona de nosotros le puede pasar eso. Usted tiene en el día de hoy, para el mediodía, espagueti con plátano, disfrútelo y cómaselo. No piense que si hubiera tenido pescado con otra cosa, era que lo sentía bien. Ahí eso se aplica en cada cosa de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muy interesante. Entonces, la raíz de todo sufrimiento son los deseos. Jesús lo dijo, hermano. Raíz de todos los males. ¿Qué cosa? El amor al dinero. Este deseo tan intenso por el dinero que tú no tienes, o por el que ya tienes, o por el que ya tienes, que se convierte en una necesidad de que sin eso tú no puedes vivir. Esa es la raíz de todos los males. Eso fue lo que Jesús dijo. Cuando el dinero se convierte en una situación en tu vida que es imprescindible, tú estás destruido. Tú estás destruido. Así de sencillo. Y alguien dijo en una ocasión, escuchen esto, qué lindo, he aprendido a desear ¿cuántas cosas? Pocas cosas. Y lo poco que deseo, lo deseo poco. Y ahí usted va suavecito. Ahí usted está caminando sobre las aguas. Tranquilo, tranquilo, sin problema. En automático usted va. Relax, sin presión. Estoy contento con Ricardo a propósito de esto, porque el hermano Ricardo y yo en un tiempo, pasamos mucho tiempo juntos y hablábamos de muchas cosas. Y muchas de las cosas que hablábamos, yo veo que las está haciendo. No digo que era por lo que hablábamos, porque es una persona con más experiencia, con más capacidad de entender la vida que yo, pero me alegra saber que muchas cosas que estamos tratando aquí en este tema, él las ha aplicado a su vida. Hay que aprender a vivir de manera simple, de manera sencilla. Usted no puede estar detrás del canto de sirena de todo lo que sucede a su alrededor. Establezca su propio norte. La libertad que da no estar esclavizado con el tema del dinero, eso no tiene precio. Hermanos, son muchos años reflexionando sobre este tema. Por eso no podemos hacerlo en 25 minutos. Explicando un poquito más este tema. Suprime los deseos, de cuyo cumplimiento depende tu felicidad. Suprime esos deseos, porque eso no está en tu control. Y entonces estimula los deseos cuyo cumplimiento es invariable. ¿Qué le parece eso? Estimula los deseos cuyo cumplimiento es invariable. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que las cosas de las que depende de nuestra felicidad son cosas complejas y que no están en nuestro control. Ahí es que está el lío. Pero hay muchas cosas cuyo cumplimiento es invariable, que se van a dar sí o sí. Aférrese a eso. Si usted quiere aferrarse a eso, aférrese a eso. Aférrese a Dios. Aférrese al Evangelio. En vez de aferrarse a comer salmón todos los días, aférrese a disfrutar de una puesta de sol, para ver puesta de sol todos los días. Aférrese a disfrutar de la sonrisa, del calor de sus hijos, una cosa bellísima. Muchos placeres sencillos que te da la vida, que si tú aprendes a disfrutarlo, realmente tu vida va a cambiar drásticamente. Busquen ahí en YouTube las conferencias de José Pepe Mujica. Increíble la capacidad que este hombre tiene de simplificar su vida. Expresidente de Uruguay. Usted tiene que escuchar a ese hombre hablar. Es sencillamente espectacular. Fue preso por muchos años por razones políticas. Y dice él, como éramos presos políticos, nos torturaban. Y a veces nos permitían dormir en una cama. Dice él. Y estando en esa situación de privación tan extrema, al salir de la cárcel he aprendido a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Viven en una casita en el campo, él y su esposa, ahora los dos son senadores en Uruguay, siembran la tierra, comen lo que la tierra les produce, no tienen servicio en la casa, tienen una gallinita ahí que le dan sus huevitos, esos huevitos se lo comen tranquilo. Senadores de Uruguay. Senadores de Uruguay. Y hace unos años él fue presidente
de Uruguay, y él habla mucho de eso, de por qué la gente no es feliz y dónde está la verdadera felicidad, dónde es que se encuentra la felicidad. No somos felices porque buscamos la felicidad donde no está la felicidad. A mí me gusta ir donde Florinda los domingos, no por el juego de domingo, sino porque es lindo ver una familia unida, ver sus hermanas unidas, su papá, su mamá, su papi, un beso. Eso es lo que realmente vale en la vida. También mi esposa y sus hermanas y su hermano tienen esa misma química. Eso es lo que realmente cuenta. A la hora de la verdad, eso es lo que realmente pesa. Y la vida valora eso, disfruta eso. ¿Cuánto te cuesta a ti disfrutar de tu familia? ¿Cuánto te cuesta? La tienes ahí y la estás desperdiciando buscando otras cosas que no son importantes. Estimula los deseos cuyo cumplimiento, de cuyo cumplimiento no depende de ninguna circunstancia. ¿Cómo cuál? Dar. Estimula el deseo de dar. Alguien te puede prohibir a ti dar. Si tú te propones salir por ahí y repartir todo lo que tú tienes en la billetera, alguien te puede prohibir eso. Ahora, si tú te propones que un rico que va pasando por ahí te suelte la billetera, y ahí sí tú vas a tener problemas, porque eso es lo más probable que no se dé. ¿Ustedes se dan cuenta? Proponte darse, entregarse. Ese deseo está en tu poder. Estimula ese deseo, amar en vez de ser amado. No desees en la iglesia ser director de un departamento o hacer tal o cual cosa, porque eso no está en tu control. La junta se va a reunir y depende de muchísimos factores a quién van a elegir para tal o cual cargo. Y es posible que tú quedes sin cargo el año que viene. Tu felicidad no puede depender de eso, porque eso tú no puedes controlar. Y si el diablo sabe que tú tienes una obsesión con el púlpito, te lo va a quitar para arruinarte. ¿Me entiendes? Pues no podemos darle ese poder al enemigo. Entonces, ¿qué deberíamos desear? Hacer evangelismo, dar estudio bíblico, porque eso está en tu control hacer. ¿Se entiende eso, hermano? Estimulemos esos deseos, cuyo cumplimiento es de una naturaleza invariable, que está en nuestro poder, en nuestro control, poderlos cumplir. El signo más evidente de la felicidad es la paz. Tienen que entender eso, que aquí en esta tierra, la forma como la felicidad se manifiesta no es como una sonrisa, como el Joker, ni nada por el estilo, es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Ok? Y Jesús nos da a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted está en paz, hermano? ¿Usted está en paz con Dios? ¿Está en armonía con sus hermanos, con su esposo, con sus hijos? ¿Usted es feliz? Sí, esa es la felicidad. ¿Amén? Esa es la felicidad. Entonces, la felicidad es una actitud. Por eso Salomón dijo, tal cual son los pensamientos del hombre en su corazón, así mismo es él. A la gente le da brega cuando le preguntan cómo tú estás, decir estoy bien. ¿Te has dado cuenta de eso? A la gente le da brega decir estoy bien. Usted escucha cristianos que le preguntan cómo tú estás y dicen vivo. Estoy bien porque estoy vivo, aquí viviendo. ¿Cómo es eso? Usted está bien porque está vivo. No, mi hermano. Estar bien no es estar vivo. Estar bien es que usted está en el pleno uso de sus facultades físicas, mentales y espirituales, y usted ha aprendido a estar en paz con Dios y con sus semejantes. Así que vamos a estar bien, hermano. Decide estar bien. Propóngase estar bien. Acepte su realidad. Evite que yo no sé cuándo fue la última vez que yo llegué a mi casa a hablar de un problema. Yo no sé cuándo fue la última vez. Yo no hablo de problemas en mi casa, bajo ninguna circunstancia. No hablo de problemas. Y solamente le cuento un problema a mi esposo, a mi esposa, si ella está en condición de ayudarme a resolverlo. Si ella no está en condición de ayudarme a resolverlo, yo no quiero esa carga sobre ella. Porque yo sé que al final, si tiene solución, se va a resolver. Si no tiene solución, dejo la pelota correr y punto. Así de sencillo. Vivir en el momento presente, ser usted, ser ahora, estar aquí. Bueno, vamos a seguir porque ese tema es bastante amplio. Son temas aparte. Dame la vida simple, hermano, elija la vida simple.
Diga la vida así. Usted está recién casado, recién casada. Busque una casita barata. Todo lo que necesita es una habitación, una cocinita, una salita, una cosita. No necesitan espacio, todo lo que necesitan es amarse. La vida simple. Yo decidí simplificar mi vida. Me vi en una ocasión con un negocio, con muchos empleados, vehículos en la calle, rodando y poco dinero. Mucho de todo, menos dinero, porque no me veía a mí con 3 vehículos en la calle, un reguero de gente y forma de creer que yo estaba acabando. Pero ahora con mi vida yo estaba acabando. Un montón de impuestos fue lo que me dejó ese negocio. Gracias a Dios pude pagarlo y la vida continúa, ¿verdad? Y cuando salí de eso, me dije, yo voy a seguir haciendo negocios, pero los negocios de ahora para adelante van a ser simples. No se van a parar, van a ser sin secretaria, van a ser sin empleados, van a ser sin locales, sin nada de eso. Los negocios de la palabra no van a dejar mucho dinero. Lo único que yo voy a procurar es un negocio de la palabra que me deje mucho dinero, porque antes tenía muchos problemas, todos los días una llamada, un problema y poco dinero. Pero ahora yo invertí el asunto. A veces las circunstancias adversas no son tan malas después de todo, porque tú aprendes cosas que si no hubiese pasado por ese proceso, no las hubiese aprendido. Entonces, todo lo que antes me pesaba ya no lo tengo, y ahora todo lo que me sucede ahora me conviene, está a mi favor, y nadie me saca de ahí. Todo lo que me llega, todo lo que me habla, todo lo que me dice, tiene que encajar en ese esquema que yo he diseñado. Si no encaja en ese esquema, queda fuera, porque no voy a sacrificar mi tiempo, no voy a sacrificar mi libertad buscando dinero. A veces pensamos, wow, si yo me ganara tanto, wow, la cantidad ideal, la cantidad perfecta. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio, yo lo hacía. Y había un número que yo tenía en mi mente como el número perfecto. Si yo me ganara tanto, ya, resolví. Entonces, resulta ser que nos ganamos eso con lo que soñábamos y queremos caer de atrás a más dinero. Si llegó, está bien, pero no sacrifiques lo más importante. El lunes me fui para Monción. Allá me pasé el día entero. Llegué a mi casa a las 6:00 de la tarde. El jueves me fui para Jarabacoa con mi esposa, la suegra y los 2 muchachos. Fenomenal la pasamos por allá. Para eso hay que tener libertad. Para eso hay que tener libertad. Entonces usted tiene que hacer un balance, dinero, tiempo, libertad, riquezas. Y usted tiene que subordinar todo a lo más importante. Recuerden cuáles son los derechos inalienables, inherentes a la condición del ser humano, el derecho a la vida. Vivir a plenitud, hermanos. Eso es lo que es esencial, vivir a plenitud. Vivir con libertad y vivir en un estado de felicidad. Eso es lo que es esencial. Todo lo demás, si está, amén, y si no, también, no es esencial. A veces esas cosas por las que sacrificamos la vida, la libertad y la felicidad, son las cosas que sobran, no las cosas que son esenciales. No inviertas tu tiempo en cosas que no son esenciales. Hermano, que Dios te bendiga mucho en esta tarde ya, y que el Señor pueda darnos a nosotros ese gozo, esa alegría, esa felicidad que solamente da Jesús cuando está en tu corazón. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llene todo tu ser hoy, mañana y siempre. Que Dios te bendiga mucho. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que tu paz, el gozo de tu presencia estén siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.